Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Perspectivas, donde conocemos el día a día de diferentes personas y la influencia de Dios en sus vidas. Hoy tenemos con nosotros a Raquel. Hola Raquel. Hola. ¿Qué tal estás? Ay, muy bien. Hoy vamos a hablar de algo que nos concierne a todos y que además es algo que en el último tiempo a ti Dios también te ha estado hablando personalmente. Así que bueno, mi primera pregunta para ti es ¿qué es el compromiso y por qué es importante? Vale, he buscado aquí una pequeña definición que me ayuda a explicarme mejor, ¿vale? Y bueno, la definición del diccionario directamente, que el diccionario directamente da, es una obligación, muy interesante, y una promesa también, habla del diccionario de promesa y todas las definiciones que dan giran en torno a esto. Yo he encontrado un pequeño texto de un estudio sobre el compromiso que decía que el compromiso es la acción que habla más alto que las palabras y es el material con el que se forja el carácter. Y para mí esto es la definición de compromiso. Y tú me preguntas, ¿por qué es importante comprometernos? Bien, primero, esto forma nuestro carácter, nos ayuda, nos ejercita, nos entrena a ser mejores y es una forma, vamos a hablar de esto más adelante, pero también es una forma de mostrar al mundo lo que yo soy y cómo me muevo, cómo me relaciono con las cosas. No sé si... ¿Tú crees que basándonos en esta definición así a grandes rasgos que nos has dado, es difícil comprometerse? Yo creo que sí, porque para mí el compromiso conlleva, o una de las características que tiene, es, como ya he dicho, obligación, y esto me lleva a algo un pasito más allá, y es el sacrificio. Y vivimos tiempos en los que el sacrificio nos cuesta un montón, le damos una connotación súper negativa y no nos gusta. Nos ponemos nosotros por delante de muchas cosas antes que nuestro compromiso o ese sacrificio que tenemos que hacer. Por otro lado, quizá centrándonos un poco más en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Que queremos las cosas así ya de repente, de una manera inmediata, yo quiero saber si tú crees que el compromiso, además de difícil, también puede darnos cierto miedo. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque recibimos diariamente un montón de mensajes de lo importante es que tú estés feliz, lo importante es que tú te sientas realizado, tú ponte por delante de todo, que no te importe lo que puedan pensar, que eso hasta cierto punto está bien, pero llega un punto en el que el compromiso, que es además una decisión que nosotros tomamos, que, por cierto, no lo he dicho, pero el compromiso implica, o sea, es necesario que existan dos partes, pero depende solo de una. Yo no puedo obligarte a cumplir con tu compromiso, sin embargo, yo sí puedo cumplir con el mío. Entonces, el miedo que yo creo que hay es, al implicar otra parte más, nos da miedo perder nuestro estatus de lo que entendemos de felicidad o en cuanto ya vemos que nos puede surgir un problema, nos echamos un paso atrás y es por esa concepción que tenemos de que el sacrificio es algo malo, de que tú tienes que estar presente, que por cierto es algo súper opuesto a lo que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos habla, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, partiendo de esa base, igual que me amo a mí, tengo que amar al de al lado, no yo por delante, mi felicidad por delante, mis sentimientos por delante, no, igual que los de la otra persona. Entonces, en ese sentido sí que creo que hay un miedo y más que un miedo también un rechazo. Rechazamos lo que nos lleva a atarnos, a comprometernos, precisamente por esa pérdida de independencia o individualidad que creemos que nos va a conllevar. Y para mí no es así. O sea, tú te comprometes con algo y no pierdes tu independencia. Al contrario, como he dicho, te desarrollas tú como individuo. Justo has hecho un comentario que me ha llamado mucho la atención y que tiene que ver mucho también con la pregunta que te quiero hacer ahora. Justo hablabas de que el compromiso conlleva dos partes, ¿no? De alguna manera, aunque tú te puedas, de alguna manera, hacer cargo de tu compromiso y la otra persona tiene que hacerse cargo del suyo, ¿tú crees que hay alguna manera en la que nosotros podamos ayudar a superar ese miedo o incrementar esa sensación o ese sentimiento de compromiso en otros? En mi experiencia te diré que, bueno, yo soy
muy colérica, a veces sale como muy a relucir, y entonces a mí me cuesta un poco trabajar con la falta del compromiso y todo eso, que también es algo que Dios está tratando conmigo. Entonces yo tiendo mucho a tirar de la gente y decir, tienes. Pero mirando un poco la Biblia, yo me he dado cuenta de que Dios no le decía a nadie, tienes que comprometerte, tienes que... No, siempre daba invitaba a la gente a acercarse y daba como una palabra de aliento y siempre desde el amor. Entonces yo en mi experiencia, cuando he intentado llevar a una persona a un punto de enseñarle el valor del compromiso, al principio era siempre como, no, es que hay que comprometerse porque es lo que hay, y como que siempre apelando al tienes. Y Dios me ha enseñado, no, esto no funciona así. Yo creo que en nuestras acciones, la forma en la que, en mi caso particularmente, cómo vivo el compromiso, puede inspirar a otros a decir, se puede hacer, me puedo comprometer, es posible, y sobre todo no, ese sacrificio no es algo malo, sino que es algo que me está ayudando y me está forjando. Otra cosa que me parece también interesante es el hecho de que yo me he dado cuenta de que el compromiso de forma natural es imposible, como muchas de las cosas que hacemos hoy en día, ¿no? Entonces, para mí sí se puede ayudar a alguien de forma natural, pero también tiene que haber una obra por detrás del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el compromiso también tiene que ver mucho con cómo el Espíritu nos convence de las cosas. Un ejemplo, este ejemplo lo uso mucho, le preguntas a alguien, el aire existe, ¿no? Entonces, sí, existe. ¿Y cuándo has visto el aire? No, ¿y por qué lo sabes? Porque estoy convencido. Y en base a eso, tu compromiso con eso es que cuando alguien te pregunta, siempre, no, el oxígeno, lo que respiramos es oxígeno y nunca hemos visto el oxígeno. Pues esa obra lo estoy simplificando mucho para poderlo explicar, ¿vale? Pero esa obra que el Espíritu tiene que hacer en nosotros de convencimiento es una base muy buena para poder llevar adelante nuestro compromiso. Y cuando yo estoy convencido con algo, llevo ese compromiso hacia adelante porque sé que es Dios quien lo está impulsando. Entonces, de forma natural te diría que el miedo se puede quitar arrojando amor y arrojando ejemplos sanos de formas de comprometerse, y de forma espiritual tiene que haber una obra del Espíritu Santo y de Dios en nuestras vidas que nos lleve a ese punto de no movernos por emociones de en este momento me siento súper guay y tiro para adelante, porque va a llegar el momento en el que ya todo no vaya tan guay. Y entonces, si yo me dejo llevar por mis emociones y no estoy convencido de que para este tiempo he llegado, de que esto es lo que decido para mi vida, mi compromiso se va a caer como se caen las torres estas de los naipes, ¿no? Entonces, creo que se puede un poco gestionar así. Okay. Yendo a nuestra arma más certera, ¿no? Que es la palabra, ¿qué dice la Biblia acerca del compromiso? Pues es muy curioso por esto que te decía, Dios, yo no he visto a nadie que le diga tienes que comprometerte, ni sí que habla en Proverbios de cuando tú de boca te comprometes, que tus propias palabras te atan y demás. Pero yo, mirando varios ejemplos de personas en la Biblia que nosotros hoy entendemos, porque creo que un poco el concepto moderno de compromiso que tenemos hoy en día no lo he encontrado yo personalmente en la Biblia, a lo mejor sí está, pero cuando veo personajes comprometidos y cómo trata Dios el compromiso, lo trata desde el corazón. Por ejemplo, David era su corazón conforme a Dios. Lo trata sobre el cumplimiento de la promesa. Por ejemplo, cuando Israel está cautivo en Egipto, dice la palabra que Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, y que por eso pasó a ese movimiento de voy a liberar al pueblo de Israel, voy a levantar a Moisés. El compromiso Dios lo trata desde el punto de vista del cumplimiento, en mi opinión, claro, siempre, y desde el punto de vista de tener un corazón conforme a Dios. Es lo que yo así un poco he podido entender. Justo mencionabas a David. Yo quiero saber si hay algún otro ejemplo de la propia Biblia, algún personaje que sí que muestre quizá, como tú has dicho, quizá no esta idea de compromiso que nosotros tenemos ahora, que es
evolucionar de alguna manera, sino quizá de esta idea de compromiso de la que tú estás hablando. ¿Hay algún otro personaje que salga en la Biblia que digas, esto es un ejemplo de compromiso? Sí, tengo dos, te los resumo muy rápido porque son dos ejemplos de esto que me ayudan un poco a dar dos puntos de vista. El primero, que estoy un poco obsesionada, es Nehemías. Es que para mí Nehemías este hombre es un ejemplo de muchísimas cosas, de compromiso, de liderazgo, de un montón de cosas, pero en concreto, hablando del compromiso, Nehemías es un hombre que su compromiso estaba con Dios. Él estaba comprometido con Dios ante todo. Y entonces él, teniendo una posición de privilegio, en el sentido de que él trabajaba al lado del rey, él era el copero, tenía dentro de las circunstancias, digamos que él vivía una vida tranquilita con X privilegios, ¿no? Y entonces este hombre llega y se entera de lo que está pasando en Jerusalén y entonces pone en marcha su compromiso. Él, como digo, estaba comprometido con Dios, no con el rey, no con el pueblo, sino con Dios. Entonces dice, está pasando esto en Jerusalén, ¿cómo me voy a quedar yo aquí plantado sin hacer nada? Es capaz de dejar su lugar de privilegio, todo esto es soberanamente respaldado por Dios, ir a Jerusalén y comenzar la obra de restaurar el muro, ¿no? Y leyendo un poco la historia nos damos cuenta de que cuando empezamos con el compromiso a ponerlo en práctica, se empiezan siempre a levantar como enemigos del compromiso, ¿no? Que nos quieren despistar o desviar. Y a esto a Nehemías le pasó y él se mantuvo firme y dijo, yo no voy a abandonar mi puesto. Es que yo he venido aquí por mi amor hacia Dios, no porque yo quiera que en la historia salga mi nombre de que yo restauré esto. No, yo hago esto por amor a Dios. Y aquí yo, aunque me quieran matar, no voy a perder mi puesto. Aquí estoy con la lanza y en el lugar del muro donde tengo que estar. Y para mí esto es un ejemplo muy importante del compromiso, porque yo lo vivo así. Yo me comprometo con Dios en el lugar donde Él me pone del muro a edificar y no pierdo. Las circunstancias da igual, no pierdo mi posición. Y el otro ejemplo que Dios ha puesto en mi corazón en esta semana, muy curiosamente, ha sido Pedro. Y digo, para mí Pedro es un personaje de muchos contrastes, pero Dios le dijo hasta en 3 ocasiones, Pedro, ¿me amas? Yo creo que un poco confrontándolo para que él viese su propio corazón y le dijo, apacienta mis ovejas. Le dio una orden clara. A Dios, Jesús, perdón. Y Pedro llegó a negar 3 veces a Jesús, que puedes decir, este señor no es un ejemplo de compromiso, vinieron los problemas y adiós. Pero después de Pentecostés, cuando él fue llenado del Espíritu Santo y comenzó un poco su obra y su caminar, él llegó a morir por lo que él creía, por lo que él estaba, el Espíritu había puesto ese convencimiento en él y él llegó a morir por eso y llevó su compromiso, fue con Dios también, no fue con los hombres, no fue con los apóstoles de aquella época, con los discípulos y llevó hasta el final lo que Dios le había pedido y con lo que Jesús y con lo que yo creo que él se comprometió y fue apacentar las ovejas. Mi oración en este tiempo es qué nivel de compromiso tan alto que muramos a nosotros mismos, que es algo de lo que la Biblia también habla. La palabra dice, el que pone la mano en el arado y se dedica a mirar hacia atrás, ese no es apto, eso no es compromiso. Yo me comprometo con Dios en algo y empiezo la obra en el muro, si estoy todo el rato mirando a cualquier lado, no estoy llevando adelante mi compromiso, estoy pendiente del ruidito de alrededor. Basándonos en estas historias, ¿tú crees que nuestro nivel de compromiso es parte de nuestro testimonio? Yo creo que sí. Escuché a un predicador decir, el testimonio lo guarda Dios, Dios nos guarda a nosotros y nuestro testimonio es parte de eso. Y yo creo que la forma en la que vivimos nuestro compromiso, la palabra dice que tu sí sea un sí. Si nosotros vivimos, actuamos o hacemos las cosas hablando en cuanto al compromiso, ¿vale? No me quiero meter en otras áreas. Y vez tras vez damos una imagen de mi palabra no vale nada, al final la gente se va a quedar con eso, aunque no sea así y pueda ser que hayan pasado 1000 circunstancias y tal,
Pero eso está hablando de cómo nosotros, de nuestro carácter. Como he comenzado diciendo, el compromiso forja nuestro carácter, forma. Y yo creo que el que nuestra palabra sea un sí y amén es un testimonio inmenso, incluso de cara a las personas que no conocen a Dios, que viven circunstancias en las que eso, les cuesta afrontar el compromiso, tienen miedo y te están viendo a ti que tú lo puedes afrontar y lo haces no solo que lo afrontas, sino que lo haces en gozo y en amor, incluso en circunstancias súper complicadas, y eso es un testimonio, eso habla por sí solo y la gente lo ve y jolín, ojalá sea una herramienta también para poder llevar a otros a los pies de Cristo, que no lo hago yo, que es que lo hace Dios en mí. Es que, ya lo he dicho, de forma natural comprometerse implica sacrificio y es algo que no podemos hacer nosotros solos. Indagando quizá un poco más en tu vida personal, de esta manera así muy directa, yo te quiero preguntar, ¿y tú con qué estás comprometida? Ay, esto es complicado, pero tengo una respuesta muy sencilla. Y cuando hablo con la gente del tema, es que es la realidad. Mi compromiso es directamente con Dios. Y es que eso lo tengo claro, porque me he visto tantas veces en tantos charcos, en tantos pozos, por comprometerme con mis ideas, con lo que sentía, con lo que creía sentir, que yo he salido como muy, no quiero decir escaldada, pero me entiendes, ¿no? Sí. Entonces mi compromiso es con Dios. Y en base a eso, donde Él me vaya colocando, yo soy una persona que de manera personal cojo ese reto y lo hago parte de mí. Da igual, en la parte del muro que Él me ponga, yo cojo eso y lo hago parte de mí, porque yo, como Nehemías, no lo hago para figurar o no lo hago porque yo tenga el pensamiento, la convicción de que eso es lo correcto y tal. No, lo hago porque creo y considero que Dios es quien me ha llevado ahí. Entonces, si Dios, no sé cómo decirlo, pero si Dios me ha dado la oportunidad de estar ahí, yo me siento responsable, que es también algo importante del compromiso, el dar respuesta, el responder a esas. Hemos empezado diciendo que es una obligación, es que tú contraes obligaciones, pues yo me siento responsable con eso que Dios me ha puesto y me ha dado. Entonces yo estoy comprometida con Dios en este punto. Amén. Pues muchísimas gracias, sobre todo por venir aquí y contarnos un poquito más de lo que piensas, tu opinión también sobre este tema, que además es muy importante, y sobre todo por inspirarnos. Muchas gracias por eso. Gracias a vosotros. Así que nada, nos vemos pronto. Gracias.